Bienvenidos a TranscoCast. Hola, hola, yo soy Ariel Flores de Transco Intersas. Nos puedes encontrar en nuestra página web como transcointer.com, en donde encontrarás nuestras soluciones en materia logística internacional, agenciamiento aduanero, transporte nacional e internacional, paquetería o courier internacional, asesoría integral en comercio exterior, así también como análisis e investigación de mercados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde compartiremos en materia educativa todo lo relacionado con comercio exterior. Bueno, para entrar en contexto, en este episodio de cierre de temporada nos acompaña Vanessa y Juan Sebastián, colaboradores de Transcointer, en nuestros departamentos de mercado, nuestro departamento de marketing y comercial. Vamos a hablar de las noticias más aterradoras que nos tocaron afrontar en este 2022. Vanessa, bienvenida. Juan, bienvenidos. El público es de ustedes. Hola chicos, hola público, ¿cómo están? Agradezco muchísimo esta oportunidad y esperemos tengamos un conversatorio bastante interesante. Un placer estar acá nuevamente, Ariel. Y en esta oportunidad hablaremos sobre todas las noticias que sucedieron en el 2022 de carácter aterrador. Entonces, un placer. Muchísimas gracias y nuevamente entremos en contexto ya que vamos a hablar y tocar noticias de las cuales ya tuvimos alguna oportunidad con nuestros profesionales, con nuestros invitados. Pudimos tocar el tema, pero pues en esta oportunidad vamos a cerrar esta temporada con esas que más destacaron y las que más resaltaron en este 2022, nuestra temporada de TranscoCast. Entrando en contexto, vamos a poner este titular: Rusia invade Ucrania. En 1991, tras la disolución de la URSS, Ucrania puso la mirada en Europa y la OTAN, liberado por Estados Unidos. En 2013, un acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea tensó las relaciones con Rusia. El entonces presidente de Ucrania, Víctor, suspendió negociaciones, al parecer, por presión de Moscú, lo cual desató protestas en Kiev. En 2014, el Parlamento destituyó al presidente, lo cual ha sido descrito como revolución ucraniana y golpe de Estado. Meses después, rebeldes prorrusos se levantaron en la región de Donbass y generó una guerra civil en la región que continúa hasta ahora y que enfrenta al gobierno ucraniano contra las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk apoyadas por Rusia. ¿Qué es lo que pasa acá? Moscú responsabiliza de la crisis a la OTAN, con su expansión hasta Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y Albania, antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Entonces, Putin acusa a la OTAN de violar el Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia, firmada en el 97, al desplegar sistemas ofensivos de armas en las fronteras de Rusia con Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. Y, pues, como no, la OTAN acusa a Rusia con el incumplimiento del acuerdo con la anexión ilegal e ilegítima de Crimea, territorio de un Estado soberano, además de la intervención militar de los militantes al este de Ucrania. Ya tuvimos en cuenta un poco los motivos que llevaron a la invasión, como para entrar en contexto, para recordar que realmente no es que la invasión o la guerra que se está presentando en Rusia y Ucrania es de ahorita. ¿Qué más podemos destacar de esta invasión, Vanessa? Bueno, otro de los motivos que pues hemos encontrado y que ustedes mismos han dialogado en otros capítulos es que la invasión de Ucrania se dio, pues básicamente finalizó con la paz que tenían ellos. Y habían dos razones principales por las que Vladimir Putin estaba insistiendo en que se sucediera este tipo de invasión, y era una, la desmilitarización, y dos, la desnazificación del país vecino, es decir, de Ucrania. ¿Con qué objetivo se hacía? Básicamente con la intención de proteger a las personas con objeto de abusos y genocidios del régimen de Kiev durante 8 años. Otra de las razones que tenía Vladimir era la negativa de que, pues como lo habías mencionado anteriormente, de que si Ucrania hiciera parte de la OTAN. Desde que se disolvió la Unión Soviética o la URSS, como habéis mencionado, se había establecido que algunos países se intentaran ingresar a la OTAN. Sin embargo, Rusia decía que si
Ucrania hacía parte de, podría mezclarse intereses, como lo dijiste anteriormente. Otro de los motivos o las razones por las cuales se dio esta invasión era que en Rusia ven que la OTAN, esta organización, defiende los intereses solo de Estados Unidos y no defiende los intereses comunes de todos. En parte esto se debe a que si se realizaba la invasión, que si incluso que Ucrania participaba en la OTAN, iba a limitar muchísimo la soberanía o la influencia que tenía Rusia sobre el país. Perfecto, y como bien lo dices, podemos encontrar acá un conflicto de intereses, pero acá como por mencionar algo, que es algo que también hemos tratado en los demás episodios, que incluso el episodio pasado, que fue que hablamos directamente de esta invasión, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Putin ve el tema de las negociaciones de la OTAN como un ataque directo completamente a la soberanía y a todo lo que lo rodea, porque es que, vamos a ser sinceros, Estados Unidos donde se mete no es por hacer favores, ¿sí? Estados Unidos es un país completamente estratégico, ¿sí? Estados Unidos donde se mete es porque tiene intereses de algo, bélicos o económicos o sociales o políticos, pero siempre va a tener algún tipo de interés. Entonces eso como de que su único interés es hacer parte a Ucrania de la OTAN, que para mejorar sus condiciones económicas, que mil cosas, realmente es una razón un poquito, pues de pronto sin tanto soporte, como si de pronto lo puede tener Putin en decir, es que acá coloquialmente se nos pueden estar metiendo al rancho, ¿sí? ¿Cómo es posible que por todas las fronteras ya hay un puesto estadounidense? Prácticamente por todo lo que rodea a Rusia ya hay un puesto y zonas militarizadas por Estados Unidos. Entonces hay que verlo por ese lado también de que puede tampoco ser tan descabellado, pero los movimientos que está teniendo Putin tampoco pueden ser los más acertados. ¿Qué efectos trae consigo esta invasión? ¿Y cómo podemos encontrar actualmente la invasión que ya pues hemos dejado de pronto de ver un poquito las noticias o de tener actualidad del conflicto, Juan? Bueno, Ariel, para profundizar un poco lo que tú mencionaste anteriormente, hay que entender que la OTAN como tal no es un ejército, es un tratado entre muchos países. Entonces, no es que porque Ucrania se metiera a la OTAN necesariamente pasaría como, o sea, estaría como amenazando directamente a Rusia. De hecho, la OTAN salió hasta ahora, se ha visto muchísimo más reforzada desde la invasión de Rusia contra Ucrania. ¿Por qué? Pues sencillo, porque previamente este tratado, no los países como la propia Alemania no tomaba muy en serio las palabras que decía en su momento, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque Estados Unidos, dentro del tratado, hay una serie de actas, por así decirlo, que para dar cumplimiento a este tratado. Uno de esos parámetros era de que todos los países debían cumplir con mínimo el 2% de su PIB en defensa, en el Ministerio de Defensa. Y países y eran muy pocos los países los que verdaderamente integraban este presupuesto a la OTAN. Por supuesto, el que lideraba como estas cifras era el propio Estados Unidos. Pero países como Alemania en su momento estaban como dejando a un lado la OTAN y no lo veían como seriamente, porque estábamos en un momento de, si lo podríamos llamar así, paz mundial, ¿sí? Posteriormente, pues, como les venía diciendo, Rusia invade Ucrania y eso hace que la OTAN termine siendo mayormente reforzada. Vimos que noticias un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, salían como que Alemania incrementa su presupuesto en defensa nacional. La propia Francia también lo hizo, el Reino Unido también lo hizo. Entonces, hay que tener en cuenta que
fue una muy mala jugada por parte de Putin si él lo que quería era digamos, frenar a la OTAN. Lo que hizo fue terminar fortaleciéndola. Y ya para ver lo que está pasando a día de hoy, nos encontramos de que Occidente obviamente no quiere perder, no va a permitir de que Ucrania pierda la guerra, y Rusia, si en dado caso de que llegue a perder la guerra, muy probablemente vuelen cabezas como entre comillas, de forma coloquial, por supuesto. Entonces, y probablemente el que salga peor si la guerra llega a ser desfavorable para Rusia sea el propio Putin. Entonces, ya vimos que salía el presidente de Rusia mencionando la palabra con N, como que ellos tienen el poderío nuclear. Entonces, hay como una serie de tensión. Yo no creo que llegue hasta el punto de usar ese tipo de armamento, pero yo creo que los que estamos acá, absolutamente ninguno pensábamos que Rusia pudiera invadir Ucrania, porque eso era prácticamente como pegarse un tiro en el pie para cualquiera. O sea, todos los pensábamos de esa forma, y de hecho Rusia no ha ganado absolutamente nada con esto, todo lo contrario. Sus socios comerciales, a los que les enviaba la mayor parte de sus recursos naturales, que eran los países europeos, o sea, prefieren pagar ahorita en invierno, que estamos llegando al invierno, prefieren pagarle a otro tipo de proveedores por una energía más cara, por un gas más costoso, que comprarle a la propia Rusia. Y Rusia cree que por sus recursos naturales puede llegar y hacer presión a los países europeos, y de hecho en países como República Checa se han visto protestas. En la propia Francia y Alemania han habido grupos que han salido a protestar por los precios de la energía, por supuesto. Imaginémonos que acá, o sea, hagamos la analogía con lo que está pasando en Europa acá en Colombia. En Europa, acá en Colombia pagamos la electricidad de ¿cuánto? Entre 80 y 120 mil pesos mensuales. Imaginémonos que se doble esa cifra en los presupuestos de los hogares mensualmente. Obviamente sería un duro golpe para la economía de cada una de las personas, y eso es lo que está pasando en estos momentos en países europeos. Entonces, esa es la forma en la que Rusia está haciendo presión, pero Occidente, yo opino que tiene todas las de ganar, ¿sí? En el momento en el que Putin sale a decir la palabra con N es porque no está haciendo las cosas bien. Hemos visto que, o sea, han muerto más soldados en la guerra de Rusia contra Ucrania que o sea, que toda la intervención que tuvo Estados Unidos en la guerra de Irak, en todo el tiempo que estuvo Estados Unidos en ese país. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. En los 2 primeros meses que Estados Unidos estuvo en Irak, ya tenía controlado el país, y Rusia ya vamos para un año, dentro de poco cumplimos un año de esta intervención. Rusia no ha sido capaz de controlar toda Ucrania, y es más, ha ido hacia atrás con sus tropas, y salió una noticia de que el propio Putin anunció no hace mucho, hace como cuestión de un mes, de que iba a ser llamado a los hombres, entre 300.000 hombres más o menos, para que hicieran presencia en esta guerra. Entonces ahí ya nos damos cuenta de lo desesperado que está este hombre por ganar la guerra, que ya está perjudicando a sus propios ciudadanos. Entonces, creo que queda tiempos difíciles en el parámetro internacional, porque hay acá como el que la tiene más grande, por así decirlo, entre Occidente y Rusia, y, y pues no sé en qué vaya a terminar, pero muy probablemente no vaya a terminar bien para los intereses de las dos partes. Me gustó bastante la analogía que estabas mencionando de Rusia prácticamente se disparó en su propio pie, pero que es algo que tampoco podemos ser ajenos a, que es la misma analogía que aplicaría para los países europeos, que si bien tú lo dices,
listo, sí, están tratando de castigar entre comillas, a, a Rusia, ponerle esas sanciones de, bueno, no te voy a consumir tus combustibles, a pesar de que dependa de ellos para muchas cosas, para mi propia industria, voy a buscarlo de otro lado, pero también eso termina siendo un disparo en su propio pie, porque los costos están altísimos y realmente no les es rentable para ellos en lo absoluto. Entonces, yo creo que realmente de todas estas decisiones que se están tomando no va a quedar nada bueno. Obviamente, nada va a quedar bien después de una guerra, después de un conflicto bélico o una invasión de este calibre. Pero que también de pronto para hacer una revisión se podría tomar en cuenta un poco el tema listo, la comparativa que estabas haciendo tú de vamos para un año y Rusia no ha podido tomar completamente a Ucrania, pero no lo ha tomado porque no ha querido realmente, porque es que me parece de pronto un poco imposible creer que un país de ese calibre eh, no sea posible de tomar un país más rápido, o realmente es porque no ha querido y sencillamente quiere dar solas advertencias de decir, la OTAN que no se me meta acá, ¿sí? Pero tampoco quiero volverme el soberano de Ucrania y anexarla a nosotros, que es también otro mito que anda circulando, el hecho de creer que Rusia sigue con el pensamiento de somos la Unión Soviética, ¿sí? Entonces vamos a anexar todo lo que perdimos en una temporada. Entonces, pues si esas fueran sus intenciones y si su medio fuera el conflicto bélico, yo creo que ya hace mucho lo habría hecho con total efectividad, porque realmente si hacen una comparativa de lo que corresponde el armamento y el poder militar de Rusia y Ucrania, pues Rusia tiene bastante de ganar. Entonces, yo creo que como tal su intención no puede ser tomar completamente Ucrania y de pronto desmontar un poquito el mito, pues podríamos llamarlo así, de que quiera anexar nuevamente todos los territorios que perdió en una época, y más bien es una advertencia de decir, es que quiero que mantengamos las cosas en paz, que Rusia tampoco lo está haciendo bien, obviamente, pero pues es como a mi parecer. Pero bueno, ya para continuar con estas historias de terror que nos marcaron en 2022 y fueron pues tema de conversación en los pasados 14 capítulos de Transcocast, vamos a continuar con algo bien interesante y es algo que incluso nos ha dado sorpresas en estos últimos días y es el alza del dólar que ya tocó los 5.000 pesos y yo creo que lo que queda del año no quiere bajarse de ahí. Entonces, ahí hago un paréntesis, es una oportunidad excelente para aquellos productores que quieran buscar exportar y expandir sus mercados. No se les olvide que Transcointer hace tema de asesorías integrales en comercio exterior para apoyarlos en la búsqueda de sus mercados internacionales. Aprovechen ahora que tenemos el dólar tan alto, es momento de facturar en dólares. Pero bueno, acá seguimos con nuestros profesionales. Comencemos desde qué es la depreciación de las divisas, por qué sube o baja el valor de una moneda. Para ello debemos entender que la fluctuación cambiaria o monetaria es el cambio del valor de una divisa respecto a otra moneda. Estas fluctuaciones, ¿a qué se deben? Por ejemplo, a las tasas, a factores de oferta y demanda, el principio de oferta y demanda, y a factores como las tasas de interés, el comercio internacional, la agitación política, la inversión extranjera, la incertidumbre económica. ¿Qué otros factores? Pandemia mundial, mala gestión de la política económica y hasta elecciones presidenciales pueden devaluar una moneda temporalmente por el tema de los inversionistas, tasas de interés y demás. ¿Qué consecuencias nos pueden traer actualmente este alza del dólar? A pesar de que ya tenemos un punto favorable para el tema de comercio exterior, por lo menos para los exportadores, pero bueno, ¿qué consecuencias reales podemos enfrentar de pronto el colombiano de a pie o los que estamos acostumbrados al tema de, bueno, estos son los costos de la canasta familiar? ¿Qué encontramos? Bueno, en cuanto a eso, encontramos que si bien es cierto, para los exportadores es buenísimo, es una, digamos que sí, es una ganga, para el tema de las importaciones es totalmente lo opuesto. O sea, suben de precio, lo que trae consigo pues el aumento de bienes como prendas de vestir, maquillaje, materiales de construcción, insumos, productos y servicios.
Específicamente la mayor preocupación en este momento de que se suba el dólar tanto es los precios de los insumos agrícolas, ya que al verse afectados por esto serían generalmente el alza de los alimentos. Y es que no solo son los insumos agrícolas nacionales, o sea, los de aquí de Colombia, sino también los que provienen del exterior. Aparte, teniendo en cuenta que eso se maneja con una tasa específica, entonces ya ese tema ejerce un peso en el carro o en el carrito del mercado que uno hace, que es lo que venías diciendo tú, las personas de a pie. Otro de los factores más importantes o uno de los que también podríamos llegar a estar afectados es el valor de las importaciones en cuanto a los vehículos. Pues digamos que estos, volvemos a lo mismo, se hacen o se tienen en cuenta la tasa que está en el momento y ya no se vuelve ningún tipo de vehículo, se vuelve competitivo con los mercados nacionales, sino ya nos toca acomodarnos a lo que ya hay en el mercado nacional. Generalmente también este tipo de cosas o este tipo de alza del dólar trae efectos inflatorios que aumenta muchísimo y que nos hemos dado cuenta todos a la hora de hacer mercado es el costo de vida. O sea, realmente que se alce solo le beneficia realmente a los que o manejan el dólar como su moneda, digamos, común o a quienes realmente están haciendo exportaciones aquí en Colombia, porque no hay de otra. Bueno, para entender un poco cuáles son las causas de esta subida de los precios del dólar, lo que tú mencionabas, Ariel, hay una cantidad de factores bastante importantes, pero yo creo que hay uno principal, ¿sí? Y es por Estados Unidos. Estados Unidos, al querer proteger su propia economía, está afectando la economía del resto de países, especialmente a los países latinoamericanos, y desafortunadamente uno de los países a los que más les está pegando esta subida de los precios del dólar es a Colombia. Y si nos centramos acá un poco en lo que pasa en Colombia, también es un cúmulo de factores, por supuesto, acompañado de principalmente políticas que se han implementado, pero yo diría que esta subida del dólar es principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos al querer proteger su propia economía, ha terminado perjudicando al resto de las economías. Y básicamente, si nos damos cuenta, países como Brasil y Chile, antes de que empezaran a existir estos problemas de inflación económica, previeron un poquito como esta subida de los precios y aumentaron sus tasas de interés. De hecho, fueron los primeros países acá en Latinoamérica en implementar ese tipo de sistema. O sea, fueron como los pioneros el año pasado, ¿sí? Ellos empezaron a aumentar sus tasas de interés desde el año pasado. En Colombia hemos visto aumento de las tasas de interés. De hecho, si tú quieres acceder a un crédito en estos momentos o sea, para tus finanzas personales es una cosa de locos, ¿sí? Es, como dirían por ahí, el momento perfecto para ahorrar y no para endeudarse. Pero para no alejarnos tanto del tema, el precio se ha visto incrementado, se han tomado digamos, en lo que está en la teoría para disminuir la inflación y digamos, bajar los precios del dólar, se han hecho lo que se debería hacer en lo que están los libros, económicamente hablando, pero no, por lo menos, hablemos claro, sí, específicamente, no se ve solamente a esto, también se ve a políticas internas acá dentro del país y contradicciones que están alejando un poco a los inversionistas, y esto está haciendo que los precios del dólar en efecto terminen aumentando más, porque si nos damos cuenta, pues la colombiana es una de las que más está devaluadas. Si hablamos de los últimos 15 días, el precio del dólar subió más o menos como entre 400, 500 pesos, los cuales es muy alarmante en tan poco tiempo que haya subido eso. Y si miramos las noticias de lo que ha pasado en estos 15, 20 días, hay como una fuerte relación en los pronunciamientos que han hecho por lo menos
ministros del gabinete de Gustavo Petro que se han venido contradiciendo, ¿sí? Y el propio presidente no ha salido como a calmar mucho eso. Eso hablándolo como políticamente, ¿sí? Entonces, creo que va como muy relacionado de esa forma. Si hablamos solamente de Colombia. Entonces, para mí esas serían como las causas acá en Colombia. Bueno, y realmente ya que estaban tocando un poquito el tema de las tasas de interés, debemos recordar algo muy importante y fue otra noticia de terror que nos marcó en este año y que realmente es otro en el cual, bien lo veníamos diciendo a mediados de este año, listo, posiblemente si nos salvemos de este año de una posible recesión económica completa, porque estamos prácticamente atravesando consecuencias de la inflación, eh, posiblemente nos encontremos con ella de golpe en el 2023. Pero bueno, entrando un poquito en contexto para que nuestros profesionales también hablen un poquito del tema, recordemos que la tasa anual de inflación en todo el mundo, medida por el índice de precios de consumo, el IPC, se aceleró hasta marzo, que veníamos hablando de este tema, al 9.2% frente al 7.5% de febrero y 6.8% de enero. Es decir, mes a mes ha venido aumentando. El aumento global de la inflación refleja los efectos de los bloqueos relacionados con el COVID-19 con la pandemia del 2020 y 2021. Sin embargo, más recientemente se ha visto impulsada por un aumento de los precios de energía y los alimentos, especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania en febrero del 2022. Hay que tener algo muy presente y es, por ejemplo, en materia de contexto colombiano, algo que hemos escuchado bastante de que el actual presidente Gustavo Petro está un poquito en conflicto con las políticas que está tomando en cuenta el Banco de la República, ¿sí? De subir las tasas. Y es que eh, desde esta perspectiva debemos tener en cuenta lo que cada uno de ellos está tratando de resguardar. Lo que debemos tomar y tener presente desde esta perspectiva es que cada uno defiende algo diferente. Por ejemplo, obviamente el banco con sus políticas trata de frenar la inflación con el aumento de las tasas de interés. Lógicamente, si la inflación es que haya mucho dinero en circulación y la gente se endeuda para consumo, pues obviamente la demanda va a llegar a un punto en que supere la oferta y es ahí donde se presenta la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Subir las tasas de interés para que incentive más el ahorro y no tanto el endeudamiento o el consumo, ¿sí? Pero desde la presidencia o desde las notificaciones y comunicados que han salido desde la presidencia, trata de defender es que no se presente una recesión, un estancamiento económico o del comercio. Entonces, cada uno está tratando de guardar algo y defender algo. El uno, la inflación, y el otro, el posible estancamiento comercial. Es decir, que otra vez nos encontremos en un escenario en el que ahora hay mucha oferta, pero es que la gente no está comprando. Entonces, es ahí donde el choque de estas dos cosas puede enfrentarnos en una recesión desde el 2023 posiblemente, en donde nos encontramos con pues un estancamiento en materia comercial y económico, pero al igual con una inflación. Pero bueno, entonces, ¿qué consecuencias podemos encontrar y que puede traer una posible recesión? Ya que, como lo estábamos diciendo y que expertos economistas han hablado, puede que la libremos este año, listo, pero del 2023 o posiblemente el 24 hayan efectos colaterales. Entonces, ¿qué consecuencias traería esto, Vanessa? Bueno, esto se puede explicar por varios factores específicamente. Uno de ellos es que al septiembre de este año, un poco más de la cuarta parte de la inflación registrada se explicó a raíz de el alza de los productos alimenticios básicos de la canasta familiar, tipo los huevos, el arroz, las fresas frescas, acumulando una inflación del 29% hasta el 33%. Esto si sacamos solamente la cuenta de quitando los alimentos, la inflación acumulada fue del 8.33%, o sea, es mucho más de lo que se tenía esperado que iba a llegar a alcanzarse. Y es que los hogares con más pobres la tuvieron más difícil, porque el porcentaje para ellos incrementó absurdamente, o sea, pasamos de tener un 8 a un 13%, o sea, imagínense la
el avance o el acumulado tan grande para que el costo de vida les aumente tanto. O sea, si de por sí ya es difícil, sin la inflación que venía llegando hasta ahorita, ahora imagínense ahora. Y no es que no solo los alimentos, sino también el costo de vida, tanto desde el agua, el gas, la electricidad, los combustibles, aumentó bastante. Y aunque sí, hay noticias ahorita que dicen como el gas está bajando, se bajó el porcentaje de gas, aún así siguen estando el precio alto para lo que ellos realmente pueden llegar a pagar. Es cierto que los precios de la vida de las personas aumentan considerablemente cuando hablamos de inflación. Y de hecho, uno de los inversores más inteligentes de la historia, o no más inteligente, sino el mejor inversor de la historia del mundo, Warren Buffett, nos habla de que el peor impuesto de todos es la inflación. Sí. Definitivamente tiene mucho sentido a la hora de tú llegar y hacer las compras, a la hora de tú llegar y ahorrar, a la hora de tú llegar a invertir, porque el precio de la vida aumenta de una manera y una forma desproporcionada, ¿sí? Y no es solo eso, sino que los precios siguen aumentando y los salarios se siguen manteniendo igual. Hemos visto que durante este año llegamos a una inflación de 2 cifras por primera vez en Colombia, o sea, estuvo por encima del 10% la inflación en uno de los meses, el más alto en los últimos, que se ha visto en Colombia en los últimos 20 años. Entonces, eso es algo para prestar atención y es algo que nos debería preocupar realmente. Aparte de eso, pues, como ya lo veníamos tocando cuando estábamos hablando del dólar, esto está altamente relacionado, ¿sí? Que el dólar esté tan alto, que la inflación esté como en el porcentaje que está ahorita en estos momentos en Colombia y que los precios estén así desproporcionados, hacen un llamado a una posible recesión económica que verdaderamente nos preocupa a todos y preocupa principalmente al empresario que vive en su día a día, pero principalmente al trabajador que está en su casa, que tiene que llegar a hacer mercado los fines de semana y ve como el mercado o lo que compra o lo que antes con 100,000 pesos tenía para gastar, ahorita en estos momentos no le da o no le alcanza. Aparte de todo lo mencionado, el tema de la inflación, el tema de los precios del dólar, terminamos con lo que está pasando ahorita en estos momentos en el país, ¿sí? Que eso probablemente haga un llamado a una crisis social que pues en Colombia ya sabemos cómo muy probablemente va a ser esto, porque al haber una inflación y el precio del dólar como está, muchas personas hacen como el llamado a emigrar o muy posiblemente a no quedarse acá en el país, ¿sí? Creyendo o viendo mejores oportunidades por fuera, y eso definitivamente no es un análisis que podríamos ver a corto plazo, pero sí podríamos llegar a ver como una fuga de personas o la famosa fuga de cerebros del país, que es otro tipo de consecuencias que podrían llegar y tener esta alza de precios, sí. Suena muy alarmista todo lo que sea, pero a largo plazo la verdad las consecuencias pueden llegar a ser bastante grandes. Entonces es un tema de mucha atención y realmente hay que analizarla, y por supuesto los que tienen la cartera del país son los que deberían analizar cuál es la política que se debe aplicar en X o Y momento. Tienes razón, realmente de lo que podemos nosotros resaltar bastante acá es que nos enfrentamos a una posible recesión de acuerdo también a consecuencias que nos están trayendo las inflaciones, y es la disminución de primero, la disminución de la productividad del mercado mundial a raíz de la pandemia.
Subsidios, ingresos solidarios para personas desempleadas a raíz de la pandemia. Listo. Se bajaron las tasas para aumentar la capacidad de endeudamiento y soportar gastos y efectos de la pandemia. Después de que se levantaron las restricciones, pues claro, todo el mundo empezó con el gasto en actividades fuera de casa, en cines, restaurantes. Aumentó la demanda que comenzó a superar la oferta. Nos fuimos de inflación. Y ahora la invasión de Rusia y Ucrania, que trajo altos precios de alimentos y precios energéticos. Entonces son bastantes factores que vienen afectándonos realmente y que pues qué mejor que resaltarlos en este mes del terror, porque realmente sí que nos tiene temblando a más de uno. Para ir cerrando, y otra de las noticias que nos marcó bastante, que fue un hito de pronto para este año, fue la muerte de la reina Isabel II y la inestabilidad política del Reino Unido. Entremos en contexto entonces, Juan. ¿Son realmente importantes los monarcas en el siglo XXI? Ya que lo veníamos hablando en un capítulo pasado. ¿Son realmente entonces importantes los monarcas en el siglo XXI? Ya que es un tema que tocamos en capítulos anteriores. ¿Qué opinas? Las monarquías en el siglo XXI no son importantes, pero hay que matizar. Porque hay monarquías como la del Reino Unido que a mí me parece que es muy especial, sí. Hemos visto que la reina Isabel II le dio una cierta estabilidad al país, sí, y no sé si esté altamente relacionado con lo que ha pasado en los últimos 45 días en el Reino Unido, pero me parece curioso, porque en los últimos 45 días posterior a la muerte de la reina Isabel, han pasado 3 primeros ministros en el Reino Unido, cosa que no se veía hace cerca de 200 años, si no estoy mal. De hecho, el periodo de la última ministra que estuvo acá al cargo del país, que duró exactamente 6 semanas, es el más largo de los últimos 500 años. Entonces, creo que específicamente en el Reino Unido sí hay como una cierta correlación entre la monarquía y estabilidad del país. Entonces o sea, no son necesarias las monarquías, considero yo, pero hay que matizar con ciertos sectores a nivel mundial. ¿Por qué de pronto, por algo que estamos viendo actualmente, por qué se está presentando la reciente inestabilidad en Reino Unido, en inestabilidad en materia política? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en mi caso considero que se debe también al hecho de que antes de que saliera la ministra Truss, ella llegó con unas ganas de intentar cambiar varias cosas, entre esas hacer un mini presupuesto, que básicamente eran recortes de impuestos, que generaron un tipo de preocupación, incomodidad a la hora de realizarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacían era generar como esa expectativa de los costos de endeudamiento de Reino Unido. O sea, lo que le hacía que hasta el Banco de Inglaterra interviniese para poder llevar a cabo la situación. Generó tanta instabilidad que ni siquiera la ministra Truss pudo intentar realizarlo precisamente por lo mismo, porque el plan financiero no les generaba esas expectativas de futuro, sino era tan ambicioso que no les generaba una estabilidad a los mismos británicos. De hecho, podemos ver que en los últimos 45 días en los que la ministra Truss estuvo a cargo del Reino Unido, la devaluación de la moneda fue bastante importante, ¿sí? La libra nunca se había devaluado como se había devaluado hasta el momento. Entonces, pues ahí está como clara una de las respuestas del por qué hay una inestabilidad en el Reino Unido. Ella quiso bajar los impuestos y el sector obviamente alarmó los mercados y alarmó el presupuesto nacional. Entonces hay que analizarlo bastante. Bueno, para hacer un cierre de estas noticias de terror, cabe resaltar que como un pueblo colombiano, de todas maneras nos toca seguir uniéndonos para seguir trabajando en pro del desarrollo económico, social y político de nuestro país. También para recordarle a nuestra audiencia
que Transcointer está para brindarles apoyo en sus proyectos de internacionalización, de seguir buscando el mercado extranjero como una oportunidad, como una opción, y que dejemos el miedo, que al fin y al cabo octubre no es todo el año. Dejemos ese terror, ese miedo y busquemos afuera posiblemente lo que en el mercado nacional puede estar un poco estancado. Nuevamente, Nati, Vanessa, Juan, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, por aceptar la invitación, por hacer este cierre de temporada. Y sin más que decir, los dejo con el público, la audiencia es de ustedes, muchachos. Y nada, feliz resto de día. Bueno, chicos, muchísimas gracias a la audiencia también. Gracias por escucharnos y espero vernos pronto. Muy buen apunte, Ariel. El que hiciste de que octubre no es todo el año, y es cierto. Y hay que tratar de centrarnos, por lo menos acá como un país, en lo que nos compete y lo que podemos llegar y controlar. Es cierto que a lo largo de este año han habido noticias. Venimos de una pandemia, luego una guerra entre Rusia y Ucrania, luego subida del dólar, luego inflación y posible recesión. Y entonces nosotros podemos controlar muy poco de ese tipo de cosas y tratar de tener como la mente positiva de aquí en adelante.